Bueno, muy bien. Hemos venido conversando un poco en la unidad número uno acerca del cambio social, específicamente del cambio que es impulsado o que se basa de alguna manera en el desarrollo de las nuevas tecnologías y cómo ese cambio social repercute en el derecho. Ya en aquella unidad mencionamos un poco cómo, si bien es un efecto difuso, es decir, que abarca distintas facetas y aspectos de nuestra personalidad y por lo tanto abarca distintas áreas de conocimiento del derecho, algunas áreas en particular presentan algunas características interesantes o que hay que mirar con un poco más de detenimiento. Este es el caso de lo que tiene que ver con con el derecho penal, ¿sí? Lo que se conoce habitualmente como ciberdelito o delitos informáticos. Bien, vamos a ver aquí en esta presentación que vamos a dividir en dos partes, de qué estamos hablando cuando hablamos de delitos informáticos, qué es lo que se ha hecho a nivel legislativo en nuestro país, qué es lo que se ha hecho a nivel internacional para luchar contra el cibercrimen y también cuáles son aquellas otras conductas que aún no tienen un reflejo en nuestra legislación penal, teniendo en cuenta que, como sabemos, estamos en una facultad de Derecho, el derecho penal tiene ciertos principios que hacen que la incorporación de nuevas figuras tenga que serlo de manera expresa, es decir, hay que cumplir con el principio de la tipicidad. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de delitos informáticos y qué normativas principales podemos mencionar para trabajar en este caso? Vamos a ver. Avance. Hemos hecho un pequeño repaso, lo hicimos en la unidad uno, de los diferentes momentos o en las diferentes etapas en las que uno aproximadamente puede llegar a separar estos momentos de cambios vinculados con la tecnología, ¿sí? Aquí podemos ver entonces, bueno, más o menos por décadas, en el 90, cómo aparecen estos primeros programas, el auge de los programas de chat, el comienzo o la aparición de los virus informáticos. Hay una cosa interesante que es que en aquel momento había determinadas fechas en las cuales se disparaban algunos virus informáticos. Eso hoy es algo de todos los días. En la década de los 2000, la conexión de banda ancha y el tráfico comienza a ser bastante más intenso y eso posibilita también nuevos servicios. En la época o en la década de los 2010 ya tenemos las conexiones ultra rápidas, Wi-Fi, el auge y la masificación de dos componentes o tres componentes muy importantes, como lo son los teléfonos inteligentes, que ya están instalados, digamos, en el uso cotidiano masivo, las redes sociales y también lo que se comienza a conocer como la computación en la nube o los servicios en la nube. Todos estos elementos son importantes porque hacen a un contexto en el cual se van a verificar después algunas de estas actividades delictivas de las que vamos a estar hablando. Eh, Hablamos entonces, y lo decíamos antes también, que el auge de la tecnología es una herramienta fenomenal que nos posibilita, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, llevar adelante un proceso educativo, pero no deja de ser una herramienta. Entonces, como herramienta, como un medio que también puede ser utilizado para fines ilícitos. Bueno, esto es en definitiva el ámbito o la esfera en la que estamos hablando, la utilización de los medios informáticos para generar actividades ilícitas, ¿sí? Y cómo esto ha ido produciendo una preocupación importante en los distintos países, porque ya hemos dicho también que una de las características que tiene el auge tecnológico es que borra las barreras físicas, las fronteras, por lo tanto los países se han encontrado con este nuevo fenómeno que va más allá de sus propias fronteras. Esto ha hecho, por ejemplo, que dentro del Consejo de Europa surgiera oportunamente una convención sobre cibercrimen, sobre cibercriminalidad, que luego vamos a ver que Argentina ya incorporó a su normativa interna.
La Convención de Cibercrimen es del año 2001, también se conoce como la Convención de Budapest, y lo que busca es tipificar algunas figuras para que éstas puedan estar presentes en las distintas normativas o derecho interno de carácter nacional, ¿sí? Es, por lo pronto, el único acuerdo internacional que establece, como decíamos, y contempla figuras que tienen que ver con delitos que se cometen a través de Internet o de otras redes informáticas, y lo que busca, mencionábamos recién, es una política penal común que posibilite la persecución común también y las políticas de acuerdo y de reciprocidad en casos de delitos informáticos transnacionales, que suelen ser la mayoría de los casos. Bien, este convenio de Budapest fue firmado el 23 de noviembre de 2001, entró en vigor en julio del 2004 y ya vamos a ver nosotros que para nuestro país fue ratificado por ley en el año 2017. Decíamos, muchos países más allá de la Unión Europea se fueron incorporando, aquí tenemos algunos de los que se han ido sumando, y en Argentina específicamente, cuando se incorporó este convenio, Argentina suscribió el convenio de Budapest después de una serie de estudios, llevó su tiempo en Argentina a estudiar, imaginen que el convenio entró en vigencia en el año 2004 y recién en el año 2007, con la ley 27411, se incorpora a nuestra normativa interna. ¿Bien? Vamos a ver que hay distintos tipos penales, que son los que vamos a ver también reflejados en nuestra normativa interna. Nosotros tendríamos que mencionar, además de la ley que incorporó al convenio del cibercrimen, otras dos leyes importantes en nuestro caso. Una es la 25326, perdón, la Ley de Protección de Datos Personales, y la otra es la que comúnmente conocemos como la Ley de Delitos Informáticos, la Ley 26388. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando de distintas figuras, ¿no? De la figura de un acceso ilegítimo a un sistema informático, lo que en el lenguaje vulgar se conoce como hackeo, la interceptación ilícita de transmisiones privadas, aquí lo que entran van a ser las comunicaciones electrónicas, los ataques a sistemas que pueden ser, digamos, pueden tener la finalidad de obstaculizar a un sistema. Estos son conocidos como los ataques de denegación de servicio o DDSS, ¿sí? Accesos a datos, borrado de datos, alteración o supresión de esos datos, el alcance o la captación de dispositivos de producción e interpretación de contraseñas y que se pueden utilizar esos dispositivos para luego cometer otro tipo de delitos. Esto es lo que muchas veces conocemos como dispositivos zombies, es decir, puede ser que nuestra computadora esté infectada con algún virus, que nosotros no notemos nada en particular, pero sí que eso haga que nuestra computadora forme parte de una red de computadoras zombies que se utilizan para otro tipo de actividades delictivas. Por ejemplo, para lanzar un ataque de denegación de servicios. ¿Bien? Y por supuesto que vamos a tener también lo que tiene que ver con la falsificación informática, la supresión o la modificación de algunos datos de personas para generar datos falsos, y el fraude informático, ¿sí? La modificación o supresión de datos de una persona para generar algún tipo de perjuicio patrimonial a un tercero. En otros casos vamos a tener delitos relacionados delitos relacionados con el contenido. Uno de los más importantes es el de la pornografía infantil, es decir, aquel que va a estar penando la producción, la oferta, la puesta a disposición, la transmisión, etcétera, de material en el que se vea o en el que haya la representación visual de un menor, o ya sea de un adulto haciéndose pasar por un menor para mostrar imágenes o situaciones sexuales. Estos delitos están, como decíamos, vinculados con el contenido. Vamos a tener otros delitos que están vinculados con infracciones a la propiedad intelectual o a los derechos afines. Hemos dicho también en la unidad
uno que otra de las normas importantes a tener en cuenta es nuestra ley de propiedad intelectual, que es una ley que claramente ha quedado desfasada, pero también vamos a ver que hay entonces delitos que tienen que ver con esa modalidad. Bueno, decíamos entonces, como para ir cerrando un poco, qué normativas o qué aspectos debemos tener en cuenta cuando hablamos de delitos informáticos en Argentina. Bueno, lo decíamos, la ley 25326 de protección de datos personales, vamos a ver, además tenemos una unidad específicamente para hablar de datos personales, pero vamos a ver que incorpora algunas figuras. Nuestra ley, conocida como la Ley de Delitos Informáticos del año 2008, la 26388, y como decíamos antes, la ley que incorpora a Argentina al convenio de Budapest. Simplemente para terminar esta primera parte o esta introducción, tenemos que decir que obviamente nuestro Código Penal fue redactado en una época previa a que tuviéramos el alcance y la masificación de este tipo de herramientas para la comisión de delito. Por lo tanto, lo que el Código prevé son ciertos comportamientos con ciertas técnicas o ciertos elementos que son los que estaban disponibles en esa época. Bien, esto cambia en el año 2000, 2001 con nuestra primera mención que decíamos antes, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que va a incorporar algunas figuras que tienen que ver con esos datos personales. Y vamos a ver que en el año 2006 se generó toda una polémica sobre violación a correos electrónicos de varios periodistas y jueces, que fue lo que impulsó el análisis y la reflexión sobre si eso implicaba o no violar la correspondencia privada. Nosotros sabemos que la correspondencia privada es un derecho que tenemos, incluso protegido por nuestra Constitución, pero aquí la pregunta es si se podría asimilar el correo electrónico a la correspondencia privada. Y nosotros sabemos que en materia de derecho penal no podemos aplicar la analogía. Por eso fue importante que se discutiera y se debatiera en el Congreso de la Nación la sanción de esta ley de delitos informáticos. Simplemente para ir terminando, en el caso del artículo 32 de la ley 25326, que decíamos es nuestra ley de protección de datos personales, se incorporaron algunas figuras, que son las que ustedes pueden ver aquí. Aquella figura que tiene que ver con alguien que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un archivo de datos personales. Por supuesto, aquí vamos a tener que recurrir a la ley 25326 para saber qué son datos personales. Aquel que proporcionara a un tercero, a sabiendas, información falsa contenida en un archivo de datos personales. Quien de manera legítima o violando el sistema de confidencialidad o seguridad de datos accediere a un banco de datos personales, este es el acceso indebido a datos personales, o aquel otro que revelare información registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviera obligado a preservar por ley. Hasta aquí entonces una primera presentación de lo que hablamos cuando hablamos de delitos informáticos. Lo fundamental es, como decíamos al comienzo, entender que el carácter de informático lo están dando las herramientas que estamos utilizando o que estamos viendo que los delincuentes utilizan para cometer delitos. Y aquí habrá dos grandes grupos. Habrá delitos tradicionales que ya estaban previstos en el Código Civil. Pensemos, por ejemplo, en una calumnia o en una injuria, que no es propiamente un delito informático, pero sí que hoy la utilización de medios informáticos puede generar un impacto mucho mayor. Entonces, estamos hablando de herramientas, estamos hablando de técnicas, de mecanismos, de vías mediante las cuales se pueden producir delitos, en este caso herramientas informáticas, y el desafío que eso presenta para los países, para su persecución, tanto en materia de investigación como, algo que también vamos a ver, en materia de producción y preservación de la prueba. Y cómo para esto es importante contar con herramientas e instrumentos como es el Convenio de Budapest que apuntan a la cooperación internacional.
Bueno, en la segunda parte vamos a ir viendo en particular las figuras penales que incorpora nuestra ley 26.388.